La mañana prometía rutina en la mansión Cienfuegos, pero un objeto olvidado sobre la mesa del jardín estaba a punto de desenterrar un secreto de 12 años. Karen, la empleada de limpieza, pasaba la escoba junto a la fuente cuando algo interrumpió el aburrido sonido del patio. ¿Un dron? El señor Gregory lo dejó aquí. Al intentar moverlo a la repisa, sus dedos rozaron el control. Una luz verde parpadeó. El dron se elevó de la mesa antes de que pudiera reaccionar, sus hélices cortando el aire del jardín. Sobre la misma mesa, el teléfono de Gregory se iluminó. La aplicación de vuelo mostraba lo que el dron grababa. En la pantalla, el jardín aparecía desde 30 metros de altura. Perfecto, simétrico, pero con algo fuera de lugar. Un contorno rectangular se dibujaba bajo el césped, líneas invisibles desde el suelo que desde el aire eran una acusación. Eso no está en ningún plano. Karen no entendía qué era aquello, pero supo en ese instante que algo enterrado en el jardín no debería existir. Con el teléfono aún en la mano, Karen caminó hacia el otro extremo del jardín, hacia donde la imagen mostraba aquel rectángulo. Sobre el césped no se veía nada. El pasto estaba perfecto, como recién cortado. ¿Cómo es posible? Desde el suelo no se nota ni una línea. Miró la pantalla de nuevo. El rectángulo seguía ahí, claro, innegable. Algo hay bajo esta tierra. Algo grande. Con mano temblorosa, sacó su propio teléfono y fotografió la pantalla del móvil de Gregory. 1, 2, 3 veces. Luego caminó unos pasos y tomó fotos del suelo desde varios ángulos, por si acaso. Si esto es lo que parece, no puedo hacerme la que no vi. Pero, ¿y si me meto en algo peligroso? Guardó los dos teléfonos y se quedó quieta, sintiendo el peso de una decisión que ni siquiera había buscado. Tengo que averiguar qué es. No puedo ignorarlo. Karen sabía que Gregory guardaba los planos de la propiedad en su estudio. Sin hacer ruido, cruzó el pasillo y empujó la puerta. El estudio olía a madera y cuero. En el segundo cajón del archivero encontró varios rollos de papel. Tienen que estar aquí. Desenrolló el plano principal sobre el escritorio y puso el teléfono al lado, comparando la imagen aérea con los trazos azules. Su dedo siguió el contorno del jardín. En el plano no había nada, ni un sótano, ni una cisterna, ni una estructura auxiliar. Borrado. Lo borraron de los planos a propósito. Tomó una foto del plano con su móvil y volvió a enrollarlo con cuidado, dejándolo exactamente donde estaba. Si esto fue intencional, Gregory no es quien dice ser. Tengo que moverme antes de que regrese. Antes de salir, revisó que todo estuviera en orden y pegó el oído a la puerta. El pasillo seguía en silencio. Ahora sé que es real y alguien tiene que saberlo. Karen salió del estudio con el pulso acelerado. Las fotos y los planos ya estaban en su bolsillo, pero la decisión le pesaba. No puedo ir a la policía sin algo más. Me dirán que estoy imaginando cosas. De pronto, recordó a Lucía Carvajal, la periodista que meses atrás había investigado un fraude en el registro de la propiedad. Ella sabe cómo mover esto. Si hay algo ilegal, Lucía lo va a oler. Desbloqueó el teléfono, buscó el contacto que una amiga le había pasado meses atrás y marcó. Lucía, soy Karen Ramírez. Necesito verte con urgencia. Es algo que descubrí en el trabajo. Lucía hizo una pausa. Después, con su tono incisivo, preguntó qué clase de descubrimiento era. No puedo decirlo por teléfono. En la cosecha, a las 6. Ven sola. Karen colgó. El silencio de la mansión le pareció ahora más denso que nunca. Gregory vuelve en 3 días. No hay tiempo que perder. A las 6 en punto, Karen empujó la puerta de la cosecha. El olor a café recién hecho no pudo calmarle los nervios. Gracias por venir, Lucía. No sabía a quién más recurrir. A ver, dime, pero si es otra denuncia sin fundamento, ya sabes que no puedo arriesgar mi credibilidad. Karen desbloqueó el teléfono
y le mostró la imagen que el dron había capturado esa mañana. ¿Eso es un rectángulo bajo el pasto? Parece una construcción. Exacto. Y mira los planos que saqué del estudio. No hay nada registrado en esa zona. Lucía desenrolló el plano y lo comparó con la pantalla. Tragó saliva. Las líneas no encajaban. Esto es ilegal. Y si alguien lo escondió, es peligroso. ¿Estás segura de meterte en esto? Segura. Si no lo denunciamos ahora, él volverá y esto quedará enterrado para siempre. Entonces vamos a mi oficina. Redactamos la denuncia formal esta misma noche. En la oficina de Lucía, las dos mujeres redactaron la denuncia hasta entrada la noche. A la mañana siguiente, se presentaron juntas en Protección Civil. El funcionario de turno las miró con escepticismo cuando Karen depositó las fotografías sobre el mostrador. Señor, sé cómo suena, pero mire el plano. Ahí no aparece ningún sótano. Algo escondieron. El hombre ajustó sus lentes y comparó los documentos con la imagen aérea. Su ceño pasó de la duda a la alarma. Esto podría ser una construcción ilegal de alto riesgo. Pedimos una inspección inmediata. Una llamada al supervisor bastó. La orden de excavación fue firmada en menos de 20 minutos. Todavía no puedo creerlo. Las máquinas van a entrar al jardín. La inspección fue programada para el día siguiente, apenas 2 días antes de que Gregory aterrizara de vuelta. Si por algún motivo se retrasa el operativo, él llegará y lo detendrá todo. No se detendrá. Esta orden es legal. Y ahora tienes a la prensa de tu lado. A las 8 de la mañana, el sonido de un camión pesado rompió la calma de la mansión. Los operarios de Protección Civil entraban al jardín con palas y una retroexcavadora. Ahora sí. O descubrimos algo, o me despiden. Karen y Lucía observaban desde la linde del césped, sin atreverse a cruzar la cinta amarilla que ya acordonaba la zona. Van justo donde están las marcas de tu imagen. Esto parece sacado de una película. La pala de la retroexcavadora mordió el pasto y comenzó a retirar la primera capa de tierra. A los 10 minutos, el operario detuvo la máquina. El metal acababa de golpear algo sólido. Dios mío, es real. Los trabajadores se arrodillaron para apartar la tierra a mano. Un rectángulo de hormigón apareció bajo el césped. Eso es una entrada. ¿Ves los pernos en las esquinas? Esto fue sellado a propósito. Karen sintió que el aire le faltaba. La imagen del dron no mentía. Había una construcción oculta, y ahora el mundo iba a saberlo. Los obreros continuaron retirando tierra con cuidado. Bajo la losa de hormigón apareció una compuerta metálica pesada, con remaches gruesos. Eso no es un simple sótano. Es una entrada sellada. Quien la construyó no quería que nadie la encontrara. Sin apartar la vista del hallazgo, Lucía descolgó el teléfono y marcó a la redacción, la voz tensa. Si esto sale en las noticias antes de que él aterrice, no habrá abogado que lo salve. Una patrulla de la policía local llegó al lugar. La situación escalaba rápido más allá de una simple inspección. Confirmado. El noticiero de la noche quiere imágenes en directo. Esto ya es nacional. Los técnicos aseguraron la zona y colocaron arneses sobre la compuerta. Estaba sellada, pero no por mucho tiempo. Nunca imaginé que un dron me traería hasta aquí. Y ni siquiera sé lo que hay debajo. Karen, sea lo que sea, tú lo encontraste. Nadie puede quitarte eso. El sol del mediodía arrancaba reflejos del metal. La compuerta esperaba, guardiana de un secreto que ya no podía esconderse. Un sedán negro frenó frente a la verja. Gregory Cienfuegos salió del coche aún con la ropa del viaje, y su rostro se transformó al ver la excavación. Detengan esto ahora. Soy el dueño. No tienen autorización para cavar en mi propiedad. El oficial alzó la mano y le mostró el documento sellado. La orden de inspección era inapelable. Gregory dio un paso atrás, los nudillos blancos. Tú, la empleada, ¿qué hiciste? Llamaste a la prensa. Esto es traición.
Vas a arrepentirte de esto. Te aseguro que cuando acabe, ni el teléfono vas a tener para pedir trabajo. No voy a temblar. Él es el que está contra la pared. Yo solo encendí un dron que usted dejó. Lo que encontraron no lo puse yo. Gregory se abalanzó hacia ella, pero el oficial se interpuso con el brazo extendido. Esto no se queda así. Voy a demandarlos a todos. No saben con quién se meten. El sol marcaba las arrugas de rabia en el rostro de Gregory, pero la orden judicial seguía en manos del oficial intacta. Karen no había retrocedido ni un centímetro. El cabestrante se tensó. La compuerta metálica chirrió y empezó a levantarse, expulsando aire frío del interior. Al abrirse, un olor a metal rancio escapó. En la oscuridad, diminutos destellos parpadeaban como ojos electrónicos. Eran luces de servidores y discos duros, apilados en hileras que se perdían en la penumbra del búnker. Gregory soltó un alarido y se abalanzó hacia la abertura, pero dos oficiales lo sujetaron antes de llegar. No encuentro palabras. Cientos de servidores. ¿Para qué necesitaría tanto un simple empresario? No entren. Esos sistemas valen millones. Los estoy demandando salvajes. Lo tiraron al suelo con firmeza. El clic de las esposas fue más sonoro que todas sus amenazas. Karen no se movió. El dron que casi desecha había abierto una puerta a un mundo de secretos informáticos. Gregory quedó esposado sobre el césped, mirando impotente cómo los técnicos comenzaban a descender al búnker. Lo que encontraran allí cambiaría todo. Pero en ese instante, bastaba saber que el jardín ya no ocultaba nada. Dos peritos con linternas descendieron por la escalera metálica. El haz de luz rebotó en hileras de servidores que se perdían en la oscuridad. El búnker se dividía en 4 cuartos. 2 llenos de servidores en funcionamiento, uno con archivadores metálicos y otro repleto de cajas selladas. No había un solo cable que conectara esos equipos al exterior. El búnker era una isla digital, un sistema frío. ¿Para qué alguien construiría esto sin conexión a Internet? Es como un banco de datos fuera del mundo. Un técnico levantó la cinta de una de las cajas. En su interior, docenas de discos duros catalogados por fecha y código. La primera serie databa de hacía 12 años. Esto no es un simple centro de respaldo. Tiene una contabilidad de almacenamiento demasiado organizada. Afuera, Gregory fue conducido hacia una patrulla. Antes de que cerraran la puerta, giró la cabeza y lanzó una última mirada al jardín. En la penumbra del búnker, los peritos fotografiaban cada estante. El primer inventario superaba cualquier estimación apresurada. 12 años de archivos. ¿Qué guardó todo ese tiempo? El dron me trajo a una historia demasiado grande. Con Gregory bajo custodia y el búnker iluminado, la investigación acababa de empezar. Pero lo que escondían esos servidores aún no podía leerse. Un técnico conectó un monitor portátil a uno de los servidores. La pantalla se llenó de columnas interminables. Nombres, fechas de nacimiento, números de identidad. No eran bases de datos corporativas. Cada registro venía acompañado de direcciones, cuentas bancarias y números de tarjeta. Esto no es un respaldo industrial. Esto es un botín. Cientos de miles de registros financieros. El sistema mostraba particiones ordenadas por años, desde hacía 12. Cada una contenía cientos de miles de individuos. No son documentos de empresa. Es información robada a millones de personas. Un técnico exclamó que las carpetas más antiguas estaban vinculadas a campañas de phishing masivas rastreadas por la Interpol. Esto no es fraude local. Es una operación internacional. Gregory vendía datos a redes criminales. Karen se quedó pálida. El empresario tranquilo para quien barría el jardín había sido, durante 12 años, el cerebro de un emporio de datos robados. Y yo lo descubrí con un dron que ni quería tocar. Esto va a cambiar todo. Con esa primera confirmación de los datos, el caso pasó de inspección local a alerta internacional. Pero el alcance real de las víctimas seguía sin medirse. En los días siguientes, la Interpol y el FBI se integraron al equipo.
Un mapa en la pantalla mostró la geografía del delito. Los forenses cruzaron los archivos robados con las bases de datos de brechas globales. La cifra que arrojó el sistema paralizó la sala. Han confirmado más de 14 millones de víctimas en 19 países. Esto no tiene precedentes en el hemisferio. 14 millones. El hombre que me daba órdenes era un monstruo. Cada partición de los servidores correspondía a un continente, cada disco duro a una red de compradores criminales. En los archivadores del búnker hallaron documentos físicos, recibos de hardware, contratos en papel y diagramas a mano del flujo de la información. Este material es dinamita. Gregory guardaba pruebas físicas para protegerse de sus socios. Si se volteaban, los quemaba a todos. En la sala de interrogatorios, Gregory perdió la arrogancia cuando le mostraron la cifra de víctimas. ¿Creen que esa gente importaba? Solo eran datos. Yo estaba construyendo algo más grande que ustedes. Esa frase cerró cualquier atenuante. Karen, al ver la transmisión, comprendió que el jardín había ocultado no solo servidores, sino una vida entera de saqueo sin rostro frente a él. Los fiscales desplegaron los diagramas del búnker, los recibos de hardware, los contratos con seudónimos. La arrogancia de Gregory empezó a resquebrajarse. Ustedes no entienden. Esto empezó hace 12 años, cuando nadie vigilaba los datos. Yo vi el vacío. Construí ese búnker para almacenar información sin dejar rastro. Un sistema que no tocara Internet. Le mostraron las primeras campañas de phishing, los nombres reales de las víctimas. Gregory desvió la mirada. Alquilaba servidores en el extranjero, pero el gobierno empezó a cerrar brechas. Entonces construí el búnker, sin conexión, el sistema frío. Describió cómo cada partición en los discos correspondía a un mercado criminal diferente. Su tono ya no era desafiante, sino monótono. Los datos valían más que cualquier empresa real. A los 6 meses ya vendía en 4 continentes. Esa confesión selló la acusación por conspiración internacional y lavado de dinero. Todo habría seguido si no es por esa empleada y su maldito dron. No entender nada y desenterró 12 años. Con la confesión, la fiscalía cerró la instrucción. El caso avanzaba a juicio y la reparación para las víctimas aún debía cuantificarse. Un mes después, el tribunal abrió las sesiones. Los cargos eran robo de identidad, fraude internacional y lavado de dinero. Karen Ramírez fue llamada como primer testimonio. El silencio se hizo espeso cuando caminó hacia el estrado. Encendí un dron que no era mío y su cámara me enseñó lo que el pasto escondía. La defensa la interrogó con dureza, pero las copias del plano y las fotos que ella tomó esa tarde no dejaban lugar a dudas. 14 millones de historias dependen de que no me quiebre ahora. Los peritos conectaron uno de los discos duros del búnker a la pantalla principal. Cifras y nombres llenaron la sala. Afuera, colectivos de víctimas seguían la transmisión en sus teléfonos. Por primera vez, sentían que alguien los escuchaba. No entiendo de tecnología, pero sé cuando un césped tiene líneas que no debería tener. La fiscalía cerró su alegato. El juez dio paso a un breve receso antes de los argumentos finales. Karen abandonó el estrado. Había cumplido con su parte. El resto ya no dependía de ella. Mientras el juicio se reanudaba, la imagen de Karen traspasó fronteras. Los noticieros la bautizaron como la empleada que descubrió el fraude del siglo. Lucía le mostró titulares de Londres a Tokio. La historia del dron y el búnker bajo el césped corría en 17 idiomas. No me acostumbro. Yo solo vi algo raro. Pero si sirve para que otras víctimas sepan, vale la pena. En la conferencia, decenas de cámaras la encuadraron. Karen se aclaró la voz y habló sin papeles. Repito lo que dije en el juicio. No entiendo de drones, pero el césped no debería tener líneas. Los reporteros la acribillaron a preguntas, pero ella respondió sin desviarse, sin hacer de menos a nadie. A la mañana siguiente, los kioscos amanecieron con su foto en primera plana.
El dron que descubrió la verdad. En redes sociales, millones compartían su historia. Algunos la llamaban heroína. Ella solo se consideraba una trabajadora que no se cayó. Si algo aprendí es que no hace falta ser experto para notar lo que está mal. Con el juicio en pausa y la atención mundial encima, Karen se convirtió en un símbolo. Pero la decisión que cambiaría todo aún estaba por pronunciarse. El tribunal en pleno guardó silencio cuando el juez se puso de pie. La sentencia estaba lista. Gregory Cienfuegos fue declarado culpable de todos los cargos. La condena, cadena perpetua y confiscación total de sus bienes. 12 años de mentira terminados. El patrimonio incautado se convirtió en un fondo internacional para indemnizar a los 14 millones de víctimas. El sistema frío que Gregory construyó durante 12 años financiaría ahora la reparación de cada identidad robada. Gregory fue escoltado fuera, el rostro vacío. La fortuna que tanto cuidó ahora pertenecía a sus víctimas. Días después, en una ceremonia privada, el gobierno le entregó a Karen Ramírez una recompensa económica por su colaboración. No lo hice por dinero. Pero si esto ayuda a más personas, lo acepto. Afuera del tribunal, familiares de víctimas se abrazaban. Algunos sostenían carteles con la foto de Karen y la palabra gracias. Con la sentencia firme y la recompensa en sus manos, Karen sintió que su antigua vida quedaba atrás. Pero su historia apenas empezaba. 2 semanas después de la sentencia, una carta oficial de la Unidad de Ciberinvestigación llegó a su domicilio. Consultora de detección no técnica. ¿Eso existe? No soy ingeniera. ¿En qué estaba pensando el que escribió esto? Pero el director de la unidad le había escrito: usted vio lo que ni nuestros peritos detectaron. Eso no se enseña. Gregory me dijo que sin su apellido no era nadie. Y ahora me ofrecen un puesto por ser quien soy. El lunes siguiente, Karen cruzó el umbral del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos. Le entregaron una credencial con su foto y el cargo que desafiaba su pasado. De empleada de limpieza a consultora. Este edificio es más grande que la mansión. Saludó a su nuevo equipo y se sentó frente a 3 monitores. La pantalla central mostraba el mapa del caso que la hizo famosa. Con la misma tenacidad con que barría los patios, Karen comenzó a revisar los primeros reportes. Su olfato no necesitaba cables. En su primera semana como consultora, Karen fue invitada a compartir su método ante el equipo de analistas. Yo no busqué el búnker. Solo noté que el pasto tenía líneas donde no debía. A veces la intuición ve antes que los sistemas. Los analistas anotaban, sorprendidos de que una observación doméstica hubiera desmantelado una red criminal de 12 años. Todo lo que aprendí barriendo pisos me sirvió para leer un jardín. Esa misma tarde, un programa de radio la invitó a contar su versión. Karen habló con la misma sencillez de siempre. No hay que ser hacker para detectar un peligro. Solo hay que mirar donde otros no miran. Al final de la jornada, posó con el equipo para la foto oficial de la unidad. Karen, al centro, tenía la mirada de quien encontró su lugar. De barrer la mansión a sentarme en esta oficina. El dron está sobre mi escritorio para recordarme que un error también puede ser un comienzo. Cuando apagó los monitores, el reflejo del dron sobre la mesa le devolvió la imagen de la empleada que nunca se cayó. Al final, la única tecnología que importa es la que está entre las orejas. La tarde en que Karen regresó al jardín de la mansión, la fuente fluía igual que siempre. El césped, impecable, no guardaba cicatriz. Se sentó en la misma banca de hierro desde donde había mirado la pantalla aquella mañana. La brisa le secó las manos. Aquí mismo estaba la mesa. El dron salió de ahí. Recordó la secuencia como si fuera ayer. Su dedo en el control, el zumbido del motor, la imagen rectangular en el teléfono. Y esa línea que no debería estar. Se puso de pie y caminó hasta el centro exacto del césped, donde antes se abrió la tierra. 12 años de secretos enterrados bajo mis pies. Y yo, barriendo todos los días sin saber. Sonrió
despacio, sin amargura. El peso de la historia ya no le pertenecía. El que decía que yo no era nadie duerme en una celda y yo estoy aquí, en paz. Antes de cruzar la verja, aspiró el olor a pasto recién cortado. El jardín, por fin, era solo un jardín. Los productores del documental encendieron la cámara. Karen se ajustó el micrófono y esperó la primera pregunta. Mucha gente cree que hay que ser experta para cambiar las cosas. Yo soy prueba de que no. No entendía de drones, pero entendía que el césped no debería tener líneas. Esa frase, dicha con la calma de siempre, se convirtió en el lema del documental. Nunca imaginé que esas palabras me definirían, pero me siento en paz. El director le pidió repetirlo para el tráiler. Karen sonrió y lo dijo igual, sin adornos. Al final, lo único que hice fue mirar donde otros no miraban. La cámara captó su rostro sereno, sin rencor, con la certeza de quien encontró su lugar. Esa noche, el equipo editó el corte final. La frase quedó sobreimpresa en los créditos. Al apagar los reflectores, Karen guardó el dron y salió del estudio, hacia la noche tranquila. El dron se elevó una vez más, esta vez con Karen a los mandos. La cámara del dron mostró el jardín extendido, como un manto verde, sin líneas, sin secretos. La fuente brillaba con los últimos rayos del sol. El pasto, intacto, parecía pintado. El dron se detuvo sobre el centro del césped y Karen lo mantuvo en el aire unos segundos. La imagen en su pantalla no mostraba nada, salvo un rectángulo de luz y sombra natural. Karen sonrió y lo hizo descender hacia su mano con la misma calma con que cerraba un libro. Miró el jardín por última vez a través de sus propios ojos, y el jardín le devolvió paz. Guardó el dron y caminó sin prisa hacia la verja. No miró atrás. La cámara se elevó y el jardín quedó pequeño, perfecto, sin nada que esconder. Y la noche cubrió la mansión con el mismo silencio con que había empezado todo.